Antigua Mesena es uno de los sitios más impresionantes de la Grecia continental y tiene unas ruinas más completas y mejor restauradas que poblaciones de mayor renombre internacional como Atenas, Corinto y Delfos. En este segundo video vamos a explorar algunas de las ruinas por fuera del sitio arqueológico que no exploramos en el primer video, así como el manantial que le dio vida a la población en la antigüedad. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Comencemos con la muralla norte y la impresionante puerta de Arcadia. Lo primero que notamos es el masivo dintel que adornaba la puerta en su cara interior. Algunas fuentes indican que solamente este bloque pesa unas 14 toneladas. La puerta en sí consiste de una cámara circular de un diámetro de casi 20 metros. En su lado externo, a ambos lados de la puerta, se encuentran monumentos funerarios de las familias importantes de Mesene. Todavía se puede ver uno de los ataúdes tallados. A ambos costados de la puerta existían altas murallas de bloques rectangulares en sus caras externas y rellenas de piedras y de tierra, un método constructivo bastante común. Visitamos la muralla de ambos lados. Notamos que las torres estaban mayormente restauradas con los bloques originales, no obstante no son visitables por dentro. Existe otra gran sección de muralla al oeste que vimos a la distancia, pero que por falta de tiempo no pudimos explorar. Luego visitamos la actual población de Mavromati, que se traduciría como Ojo Negro, para pasear un poco y ver el sitio arqueológico desde arriba. En este sitio vimos el manantial que alimentaba Antigua Mesena y que todavía genera abundante agua. De hecho, el nombre de la población es en honor a la forma que tiene el manantial. En la fuente moderna se pueden ver fragmentos de espolia del sitio arqueológico. Yendo en coche para hacer un senderismo hasta la cima del monte Izomi, accidentalmente nos pasamos del punto de inicio y llegamos a los restos de la muralla este, que no sabíamos que existían, ya que no eran fácilmente distinguibles en las fotos satelitales. Quedan también restos de la puerta de acceso, que no es en absoluto tan impresionante como la puerta de Arcadia, que vimos anteriormente en el video. Una vez encontrado el punto de partida, comenzamos un senderismo para visitar los restos de 3 santuarios. El primero, que se encuentra más abajo, es el de Artemis Limnatis, que consistía en un templo jónico de 16 metros de largo por 10,5 de ancho. De este templo solo se preserva la base y un altar frente al templo. Lamentablemente se encuentra cerrado al público y solo se puede ver desde afuera. A unos 200 metros se encontraba el segundo santuario, también un templo jónico del siglo III a.C., que se cree que estaba dedicado a Elifia, la diosa del parto. En este caso, el templo fue restaurado utilizando los bloques originales y pudimos explorarlo por dentro, si bien los andamios usados para la restauración dificultaban el acceso. Según el cartel informativo, sabíamos que había una inscripción grabada, pero no la pudimos encontrar. El último santuario se encontraba en la cima del monte Izomi y correspondía a la adoración de Zeus. En este caso no pudimos encontrar ni carteles informativos ni rastros del templo,
pero sí encontramos unas murallas muy bien conservadas, construidas con la misma técnica que la muralla de la ciudad. Eso sí, existe una vista panorámica espectacular y se alcanza a ver poblaciones bastante lejanas como Calamata y Coroni. Además, en la cima de la montaña se encuentra el monasterio de Vulcanu, ahora mismo abandonado, al cual se puede acceder por la entrada trasera y que pudimos explorar por dentro. Visitar estos sitios es fácil si lograron llegar a Mavromati, que es la población más cercana. La Puerta de Arcadia se encuentra a 1,5 kilómetros al oeste de la población, mientras que a la cima del Monte Izomi se puede subir por 2 senderos. Aunque nosotros no lo hicimos, recomendamos subir al Monte Izomi por el sendero que comienza en el manantial del pueblo, detrás de la iglesia de Aios Ioannis, y descender por el camino principal para visitar los otros 2 santuarios. Una vez en la carretera, pueden ir a visitar la muralla este a escasos 200 metros o bien volver por la misma carretera hacia Mavromati. Este sendero circular tiene un largo aproximado de 6 kilómetros. Si les gustó Antigua Mecene, les sugerimos ver la primera parte donde exploremos el detalle el interior del enorme sitio arqueológico. Además, los invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos un mensaje. Necesitamos su apoyo para seguir creciendo y hacer videos como este. Además, pueden encontrarnos en nuestra página web aventurasapié.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.